Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias especialmente a Antonio y a los organizadores y al proyecto ANIJO por esta maravillosa oportunidad de estar aquí hoy. Es un verdadero privilegio. Bien, este tema, bueno, yo soy nueva en los mitos, así que María, por favor, a perdonar, pero es fascinante y espero poder ir aprendiendo más porque ha sido todo un desafío. Bueno, el cine se ha convertido en una activa plataforma de difusión, popularización del mundo antiguo y en especial del mito grecorromano, que a través de la gran pantalla se ha hecho parte ya de una cultura de masas, manteniendo la vitalidad de las sociedades antiguas en un contexto contemporáneo y demostrando el carácter dinámico del objeto de estudio de la recepción clásica. Ejemplo de ello es el mito de Orfeo y su representación en esta película, El Orfeo Negro de Marcel Camus, rodada en 1959 y basada en la obra de teatro Orfeo da Conceição del artista y músico brasileño Vinícius de Moraes, quien llegó a interesarse por el mito clásico a raíz de dos situaciones que se dieron en un momento de su vida. En primer lugar, a propósito de la visita del poeta norteamericano Waldo Frank, Vinicius de Moraes lo llevó a conocer lugares de Brasil que le permitieron a él mismo sumergirse en la cultura afro-brasileña y en la realidad de las favelas, sobre todo en Río de Janeiro. Y en segundo lugar, la lectura del mito de Orfeo, que se habría producido en Niterói, en la casa de su amigo Carlos Leão, en el Morro do Cabaleão. Allí es donde la lectura sobre la mitología griega, mezclada con lo que escuchaba de los ritmos de batucada provenientes de una favela cercana, lo habrían llevado a pensar en este primer acto de su tragedia carioca. Bueno, también es importante mencionar que Orfeo ha sido llevado, el mito de Orfeo ha sido llevado muchas veces al cine. Se han hecho muchas obras sobre Orfeo, pero yo en esta ocasión solamente me voy a centrar en esta en particular por algunos componentes interesantes de crítica social y reivindicación cultural que me parecen notables. Bueno, él primero lleva esta obra al teatro y por primera vez en la historia del Teatro Municipal de Río de Janeiro, los actores que van a subir al escenario son actores de color. Además, esto marca el inicio de una activa colaboración que va a sostener Vinicius de Moraes con Tom Jobim, para dar, digamos, un puntapié inicial, un punto de partida a todo este movimiento que es el bossa nova. Aquí vemos, por ejemplo, a los actores ensayando en la obra Orfeo da Conceição en 1956. En el año 59, la obra va a ser llevada al cine por Marcel Camus en una producción franco-italiana que ganó importantes premios en su momento, entre ellos la Palma de Oro en el 59, el premio a la mejor película extranjera, el Oscar, y el Globo de Oro en el 60. Eh, y aquí, ¿cierto?, vemos de alguna forma representado este mito de Orfeo. Bueno, yo no soy tan buena explicando, pero vamos a recopilar algunas cositas básicas de este mito. Orfeo pertenece a la mitología clásica, es hijo de Eagro, rey de Tracia, y de la musa Calíope, una de las 9 musas hijas de Zeus. La cualidad más sobresaliente de Orfeo es su voz, tan bella que lograba emocionar tanto a dioses como humanos y animales. De hecho, se decía que tenía la capacidad de cautivar a las bestias salvajes, plantas y hasta las piedras. Su instrumento es la lira, que habría sido regalada por el dios Apolo. De acuerdo a De Villena, una leyenda paralela también sitúa a Orfeo entre los argonautas, en cuyo viaje su canto hechiza a las sirenas y logra adormecer el dragón que custodiaba el vellocino de oro. De sus historias, una de las más conocidas e importantes para esta obra de teatro y posterior película, es la que lo conecta con su amada esposa Eurídice,
quien falleció tras una persecución, huía de Euristeo, perdón, de Aristeo, y en esa huida habría sufrido la mordedura de una serpiente, episodio que está descrito en las Geórgicas de Virgilio, eh, donde señala que no supo ver, la muerte la guardaba. A sus pies, entre la hierba crecida, una monstruosa serpiente de agua, custodia de aquellas riberas. En un intento desesperado por recuperarla, Orfeo acude al reino de Hades para tratar de convencer al dios de que la liberara. En su camino, bueno, va a enfrentar diversos, ¿cierto?, peligros. Tocó la cítara, nos dice la fuente, logró que los condenados más célebres pararan en sus terribles tareas, Sísifo, Tántalo, las erinias se pusieron a llorar emocionadas, el terrible cancerbero se amansó de momento y hasta el mismo Hades se conmovió por la música y el canto. Hades le concede el favor de que Eurídice abandone las regiones infernales con la condición de que no vuelva la vista atrás durante su camino a casa hasta que la luz del sol ilumine todo su rostro. En el camino son también acompañados por Hermes, el dios mensajero. Aquí vemos a Orfeo y Eurídice en un cuadro de Edward Poynter de 1862 que refleja, ¿cierto?, esa parte del relato. Sin embargo, casi al finalizar el trayecto, Orfeo se gira a verla antes de alcanzar completamente la superficie y Eurídice volvió inmediatamente al reino de los muertos. Y también en la Geórgica se menciona el episodio y cómo dice, desvanecióse la imagen de los ojos de Orfeo en dirección opuesta y ella no pudo verle más, por mucho que aquel en vano trataba de aprender las sombras, como por ejemplo voy a aparecer aquí representado, y decirle mil cosas a su amada. El barquero del Orco no consintió que volviera a cruzar la laguna que les separaba. Orfeo pierde a Eurídice por segunda vez. Esto le ocasiona una gran tristeza. Esta escena es representada, por ejemplo, aquí vemos la ópera de Christoph Willibald Gluck, que también representa esta parte del mito. Orfeo también va a tener una muerte violenta, siendo despedazado por las Ménades cuando rendían su tributo nocturno a Baco. De acuerdo a Hansen, los autores de la antigüedad concuerdan en la forma en la que murió Orfeo, pero discrepan en el motivo que tenían las Ménades para descuartizarlo. Algunos afirman que se ofendieron porque Orfeo era leal a la memoria de Eurídice y no se volvió a interesar por ninguna otra mujer tras perder a su esposa, mientras que otros afirman que a partir de entonces se decantó por la compañía masculina. Según otra tradición, Orfeo sentía devoción por Helio, el sol, porque lo consideraba el dios más importante. El hecho de que se levantara todos los días para ver el amanecer desde el monte Pangeo enfureció a Dionisio, que ordenó a las Ménades que le arrancaran los miembros uno a uno. De acuerdo a Andrade y Vial, los miembros del desventurado Orfeo fueron piadosamente recogidos por las musas, ayudadas por las dríadas, quienes llorando lo enterraron al pie del Olimpo en un bosque famoso durante siglos por la abundancia de sus ruiseñores. El canto de estas avecitas es reconocido como el más dulce y también el más triste de todos. Asimismo, también se destaca esta relación de Orfeo con las regiones subterráneas, su milagroso cantar después de muerto, el arrobamiento que causaba su canto, hacen que Orfeo sea visto desde la antigüedad como un poeta y un sacerdote versado en los misterios que pudo moverse por Sicilia y el sur de Italia, regiones esencialmente órficas, predicando, curando y también como poeta de unos textos antiguos, los llamados himnos órficos, con seguridad cantos rituales en los misterios del Dios, compuesto por algunos seguidores tardíos. En la película vemos algunas reinterpretaciones de este mito del Orfeo Negro. Orfeo está en, bueno, el Orfeo Negro, todo se centra en un clima del carnaval, es el carnaval de Río de Janeiro, y la acción recurre en la favela del sector de Babilonia.
Orfeo es un conductor de tranvía en Río de Janeiro y trabaja con un viejo amigo, Hermes. ¿M? Y una joven y bella Eurídice va a llegar a la ciudad. Orfeo y Eurídice se van a reconocer de vidas pasadas, siendo que Orfeo tenía ya una novia, ¿ya? Que se llamaba Mira y que habitaba también en el mismo morro. La vinculación con el mito aparece en el momento donde Orfeo y Eurídice se dicen el uno al otro sus nombres, reconociendo su relación en otras vidas remotas y pasadas, que los conectan y los impulsan a amarse para siempre, con independencia del tiempo y las circunstancias. Vemos también claramente esta estrecha relación que establece Orfeo con Hermes, que es su amigo. La presencia de Hermes es constante en la película, es amigo de Orfeo y es quien finalmente va a conseguir la autorización para que cuando una vez que muera Eurídice, perseguida por la muerte y tristemente electrocutada, en la misma estación de tranvía donde trabajaba Orfeo finalmente pueda en algún momento sacar el cuerpo de Eurídice de la morgue. Hermes tiene contacto, Hermes conoce la burocracia y le dice, bueno, finalmente los pobres lo único que podemos hacer es agradecer cuando nos hacen un favor. Le facilita las cosas a Orfeo. Eh, y y claro, se prescinde de la serpiente del mito clásico, ¿cierto? Al morir ella electrocutada por los cables del tranvía, huyendo de la muerte. Otro elemento interesante, por supuesto, es la música. ¿Ya? No traje aquí muestras, tampoco traje video, habría sido interesante, pero hay unas canciones preciosas, sí, muy representativas de la obra de Vinicius de Moraes y Tom Jobim. Orfeo canta y encanta a las personas, pero también a los animales. Los animales están presentes, que es otra cualidad. ¿Cierto? Orfeo canta, domina a los animales salvajes y controla la naturaleza. Canta a sus amigos y a los animales domésticos presentes en las humildes casas de la favela. La presencia de una cabra, un gallo, un perro son representativos de esta parte del mito. En la música, Orfeo lidera su escuela de samba y un gran sol va a guiar al desfile, haciendo referencia a este culto al sol o Apolo. La cualidad musical de Orfeo se ve representada tanto en su afición a la guitarra, que reemplaza a la lira, como a su liderazgo en la escuela de samba. Todos esperan su guía, su coordinación y la temática del desfile está estrechamente vinculada al culto al sol, Apolo, representativo del Orfeo clásico. Las cualidades musicales también se relacionan con todo el clima de carnaval frenético y musical que envuelve a la ciudad. Por otra parte, Orfeo va a tener un particular ingreso al inframundo. Un barrendero de la sección de desaparecidos de la ciudad, donde va Orfeo a buscar a Eurídice, le dicen que tiene que ir a buscarlo, va a una dependencia policial donde están, supone, todos los antecedentes de los desaparecidos. Allí un barrendero dice que nunca jamás ha visto allí un desaparecido. Y este barrendero, representante un poco del Hades, lo conduce, dice, tienes que buscar en otro camino, yo te voy a conducir en el camino correcto a la búsqueda de Eurídice. Y traspasan una morada donde un perro, Cerbero, cuida con celo la entrada, se llama Cerbero también, lo dice, introduciéndose a una ceremonia de candomblé. A través de su canto, Orfeo será capaz de conectar con su amada Eurídice, pero no se conforma con oír su voz, a pesar de que Eurídice le pide y le dice que se conforme con solo oír su voz. El desesperado mira a la anciana poseída por este espíritu y Eurídice desaparece, despidiéndose para siempre de Orfeo, lo que lo lleva, por supuesto, a caer en una gran desesperación. Otra escena interesante es la furia de Mira. Mira es la novia de Orfeo. Orfeo ya estaba comprometido cuando Eurídice llega a la ciudad. Orfeo no estaba muy convencido de este noviazgo, pero bueno,
se dejaba llevar. Cuando Mira sabe de este amor que siente Orfeo por Eurídice, siente mucha rabia. Y de alguna forma representa un poco a esta ira o furia de las Ménades. En la película Mira podría representar esto, los celos que siente de la fidelidad de Orfeo a Eurídice o su dedicación al culto al sol. Es ella quien tras lanzar con rabia una piedra provoca la muerte violenta de Orfeo. Una pedrada en la cabeza y una estrepitosa caída por el morro pone fin a la vida de Orfeo. Y un nuevo ciclo vuelve a empezar con otro Orfeo niño, quien hereda esa guitarra y comienza, ¿no es cierto?, a cantar nuevamente frente al sol naciente en Río de Janeiro. Bien, algunas reflexiones en cuanto a esta reinterpretación del mito de Orfeo. Lo interesante es cómo se va a ir realizando desde otros códigos culturales. La riqueza de los mitos grecorromanos facilitan su apropiación y reinterpretación desde otros códigos culturales. La aproximación original de Vinicius quiere conectar el mito de Orfeo con una cultura que admira, pero de la que no es completamente parte, a pesar de ser conocido como el blanco más negro de Brasil. El autor busca en la cultura afro-brasileña los puntos de conexión del mito con la cultura, como lo vemos, por ejemplo, en la voz de Eurídice, procediendo desde una mujer poseída por su espíritu en un ritual de candomblé. La mano protectora aparece en los trajes de carnaval y es la pérdida de ese amuleto lo que pone en riesgo a Eurídice y la lleva a encontrar la muerte. La interpretación del mito también evidencia una cruda realidad social e involucra esta crítica. La favela no cuenta con los servicios básicos, las mujeres transportan agua, las viviendas son de material ligero y los niños van con ropas raídas. En ese contexto, el mito de Orfeo, reinterpretado en este particular escenario, revela una clara crítica social y de segregación cultural, un aspecto que incluso llegó a preocupar en su momento a las autoridades brasileñas cuando la película de Marcel Camus fue tomando notoriedad internacional. De acuerdo a Luis Unceta, las formas de apropiación del referente clásico y cómo ha sido representado sirve la mayor parte de las veces para finalidades muy distintas a las que tuvo en el momento de su creación. Y un claro ejemplo lo constituye este tipo de creaciones contemporáneas que asignan nuevos valores a la cultura clásica y en especial a la mitología. Encontramos así una serie de reelaboraciones que lo convierten en una fuente inagotable de reelaboración artística. Estas manifestaciones, al pertenecer o a formar parte de una cultura de masas, no habrían perdido ni vigencia ni importancia, sino que se convierten en vías de canalización de otras manifestaciones y discursos que generan nuevas formas de relación con los clásicos. En el Orfeo Negro identificamos lo que Unceta define como la transmedialidad, que una creación cultural de contenido clásico cualquiera se basa exclusivamente en una reelaboración previa sin necesidad de contacto directo con el original, lo que tiende a reforzar y universalizar determinados mensajes. Ciertamente, a lo mejor Vinicius leyó el mito, pero para crear su obra de teatro, Orfeo da Conceição, pero ya Marcel Camus se basó en la obra de teatro. Eh, Algo similar va a ocurrir con la producción de Medea de Alejandro Moreno, que también, ¿verdad? Mencionó Maribal hace poquito, ¿verdad? Medeas tenemos muchas. En 2019 apareció esta producción de Alejandro Moreno, cuya creación también proviene de una obra teatral del mismo autor realizada en 1999 y que también apunta a eso de la diversidad cultural, a la cultura en este caso, no la cultura afro-brasileña, sino a la cultura del desierto de Atacama, la crítica a la industria minera, la reivindicación del feminismo. O sea, hay muchos elementos en el cine que nos pueden ayudar. El Orfeo Negro también sería un ejemplo del giro democrático de los estudios clásicos,
donde los contenidos de la antigüedad ya no son patrimonio exclusivo de la cultura de las élites y dejan de pertenecer exclusivamente a la cultura occidental, como bien nos señalan el profesor Duplá Anzoátegui, en Borujo Salgado y Aguado Cantabrana. El giro democrático revela nuevas conexiones entre obras antiguas conocidas y su difusión entre sectores no pertenecientes a las élites a través de la educación, las instituciones sociales, las culturas alternativas, así también como el papel de la antigüedad clásica en la articulación de movimientos de contestación en contextos opresivos, como lo podemos también ver aquí, y en la reinterpretación del ambiente de la cultura afro-brasileña, el carnaval de Río y la vida cotidiana en la favela.